Pablo Portillo, oficiantes, hermanos mayores, cofrades, amigos y amigas, buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia. En esta tercera cita del ciclo formativo del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, que nos reúne en este centro de congreso, nos acercaremos un poco más al patrimonio textil de las hermandades y su conservación. Este es el título precisamente de la conferencia que correrá a cargo de Pablo Pérez Díaz Portillo y de Pablo Portillo Pérez, dos jóvenes que hoy compartirán su formación y sobre todo su experiencia con todos nosotros y que pretenden hacer de esta, como así lo vienen expresando en las últimas semanas, a través de las redes sociales, una cita más que didáctica e incluso pedagógica, accediendo a resolver todas las dudas que se nos planteen esta tarde. En la actualidad estamos sensibilizados y también comprometidos con el patrimonio histórico, tanto en su divulgación como a su conservación, prestando especial atención a su restauración. Podemos pensar en escultura y pinturas, pero hoy le dedicaremos unos minutos al patrimonio textil. Nuestra ciudad cuenta con un interesante conjunto de piezas dignas de mención y estudio. Aunque muchos lo desconozcan, las referidas piezas poseen una gran importancia no solo por su valía artística, material o técnica, sino también por su gran valor documental, ya que en muchos casos constituyen el único testigo material que ha llegado hasta nuestros días de talleres o artesanos anónimos. Cabe mencionar que el grueso de las piezas que conforman el patrimonio textil de la isla tienen carácter religioso y forma parte de los tesoros de las distintas hermandades o templos como el Carmen, la Iglesia Mayor o la Capilla de la Compañía de María. Asimismo, el Ayuntamiento posee un conjunto de reposteros bordados en seda de procedencia filipina que la Fundación Municipal de Cultura adquirió hace varias décadas a la familia de las Ramos. Son hermandades como Columna, Servitas y Expiración, junto a Nazareno, Santo Entierro y San José, además del Carmen o Pastora, las que atesoran entre sus ajuares varias piezas, la mayoría bordadas en oro, y que por lo general pueden apreciarse en sus respectivas salidas procesionales. Asimismo, poseen otra serie de obras no menos interesantes cuyo uso queda limitado al culto interno. Infortunadamente, el patrimonio textil de nuestra ciudad ha sido objeto de expolios, así como de desafortunadas y disparatadas intervenciones, todo ello amparado bajo el desconocimiento y la falta de preocupación por dichas piezas de gran valor. Pablo José Portillo y Pablo Pérez, aquí presente solamente Pablo Portillo, ambos licenciados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad de Sevilla y especializados en la conservación y restauración textil en la Escuela de Arte Superior Mariano Timón de Palencia. Ambos cuentan con una amplia experiencia profesional en la restauración textil. Han trabajado en el equipo técnico de destacadas piezas textiles en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, como el manto procesional de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos, Sevilla, el manto de tisú de plata de la Virgen de Valme, Dos Hermanas, y la bandera histórica de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda de 1665. Han trabajado en destacadas empresas de restauración de tejidos italianas, como en Tela di Penélope, Prato, el Museo del Tessuto, Prato, y Tessili Antichi, Viterbo. Actualmente, en pleno casco histórico de Sevilla, CIRTA cuenta con su estudio taller, concretamente en el número 8 de la Cuesta del Rosario, y es una empresa sevillana que se dedica desde su fundación en el año 2016 a la restauración, conservación y mantenimiento del patrimonio textil, con especial dedicación a tejidos antiguos e históricos, indumentaria religiosa, trajes populares y regionales, bordados, encajes, mantillas, banderas, estandartes, alfombras y tapices. Sin más, solo me queda invitarles a que disfruten y presten cuidadosa atención del patrimonio textil de las hermandades y su conservación. Y no duden en trasladarle todas las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias. Que para nosotros es un placer. Pues bien, como acabo de decir, vamos a empezar un poco hablando de qué es el patrimonio textil y ver sus tipologías, lo que nos podemos encontrar dentro de una hermandad para tener una visión global. ¿Por qué se plantea la conservación de los tejidos? ¿Por qué es importante hablar de conservación de tejidos dentro de una hermandad? Pues primero, porque una hermandad posee una gran heterogeneidad de piezas. Es verdad que en todas las hermandades hay orfebrería, carpintería, dorado, pero tejidos hay muchísimos. Creemos que
que no tanto, pero desde sayas, túnicas, sudarios, insignias, encajes, pañuelos, alfombra, repostero, dosel de culto, alguno más por ahí habrá que ahora mismo no. Entonces, debido a esa gran heterogeneidad, tenemos que ser conscientes de la problemática que eso presenta y de lo frágiles que son los elementos que componen el tejido. Además de eso, la otra problemática es el uso que tienen estas piezas. Como todos los días nos vestimos, estamos acostumbrados a manusear lo que es el tejido. Entonces parece que con los tejidos que tenemos en las hermandades, pues hacemos un poco lo mismo. Es algo que para vestir a la Virgen, para quitarlo, para poner, y los manipulamos de forma errónea. El uso, una procesión, nada más que una levantada, ya está ejerciendo una presión y unos daños bastante considerables dentro de una pieza textil. Pero están creadas para eso. A la hora de colocar un manto, no sé si se ve regular, pero bueno. Manto de la Trinidad de Sevilla. Debido a las dimensiones que tienen este tipo de piezas, obviamente hacemos lo que podemos. Pero tenemos que ser conscientes de que no siempre es lo más correcto y de que si no manipulamos correctamente, lo que estamos es creando un daño mayor. Entonces, ponemos el manto sobre el pollero para que esté muy bonito y demás, pero ¿de qué forma? ¿Podemos hacer algo para evitar un deterioro? Muchas de las veces también nos encontramos con objetos punzantes para bien clavar, para asegurar ese manto a un pollero, los alfileres de la Virgen, la saya se le ha hecho un bordado y la queda un poquito larga, pues vamos a tirar un poquito para arriba para que no arrastre y le ponemos ahí alfileres de este tamaño. En fin, todo esto deteriora lo que es el tejido. Y ya las joyas pues ni contar de las joyas, sobre todo cuando se ponen en los bordados. Ya no es solamente atravesando el tejido, sino atravesando el propio bordado. Bueno. Además de eso, los candelabros de cola, la cera, una problemática que casi en todas las hermandades nos encontramos. Además de la funcionalidad, los tejidos tienen otro aspecto a destacar, que es la propia naturaleza. Por ejemplo, en un terciopelo, el pelo tiende a perderse por los roces, por el desgaste que se produce. Ese pelo se pierde. Es un pelo suplementario y se pierde. Y es irrecuperable. En tejidos que no son de terciopelo, pues empieza una rajita pequeña, pero seguimos manipulando de forma incorrecta, seguimos utilizándolo y esa rajita acaba siendo de tamaño considerable. Además de, bueno, de perder elementos decorativos, como en este caso el encaje de esta túnica. Además de eso, limpiezas poco adecuadas. La buena voluntad no vale siempre. Podemos limpiar, pero sabiendo lo que estamos haciendo. En esta imagen, por ejemplo, ese cerco que se crea es de una mala limpieza. Y ese cerco ya no se puede eliminar. ¿Qué hacemos ahora con esto? Porque tiene una mancha por una mala praxis, tenemos que plantearnos el pasar esta pieza a un nuevo tejido. ¿No será mejor que desde el principio, desde la concepción nuestra, veamos y digamos, vamos a intentar ordenar un poquito de forma de conservar y que esto perdure más en el tiempo? Las inclemencias meteorológicas, eso ahí no podemos hacer nada. ¿O sí? El culto. ¿Cuántos mantos, cuántas banderas, cuántas túnicas hay que se llegan y se besan? Las señoras con el carmín, un manto de raso blanco, y te dicen, no, mira, es que lo voy a llevar a la tintorería porque, señora, haga otra cosa, no sé, quítese la pintura de labios. Eso está como muy
lo tenemos ya muy en concepto con las imágenes, pero con los mantos, el estandarte del Rocío. Esto es decir, esto no se puede evitar. No se puede evitar, pero tenemos que ser conscientes de que esto lleva un deterioro. Y que lo que tenemos que hacer es que en el momento en el que no esté de esta forma, conservarlo. Tenemos dos tipos de deterioro cuando hablamos de bordado. O bueno, tenemos muchos. Pero en cuanto a lo que es el hilo, la pérdida de la laminilla que envuelve el hilo, el alma de seda, y la pérdida de elementos. ¿Qué hacemos con todo esto? Pero esta pregunta para nosotros es fundamental. ¿Qué esconden realmente los tejidos? Nosotros no entendemos una pieza bordada como qué bonito es el bordado, qué calidad tiene, es de oro fino, es de oro entrefino. No, no solamente eso. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de los tejidos? ¿Por qué un terciopelo es menos que el bordado? ¿Qué valores poseen los tejidos? Por supuesto, valor artístico, valor material, técnico, histórico, documental, sentimental y económico. Vamos a ir un poco rapidito desglosando varios de estos. Todo empieza con un proceso creativo. Ahí también hay una mente pensante que estudia, que trabaja un diseño, que se apoya en fuentes pictóricas, literarias, para sacar un diseño acorde a lo que la hermandad le pide, a lo que él quiere. Por lo tanto, desde el diseño ya es fundamental una pieza. ¿Quién somos nosotros para desvirtuar ese diseño con un pasado? Por ejemplo, este conjunto de la Virgen de Setefilla, inspirado en el traje de Isabel Claro Eugenia. Claramente coge la forma y hace este diseño que luego se borda, en este caso por los talleres de Esperanza Elena Caro en Sevilla. La capa del Carmen, que todos conocéis, creo. Esto lo explicó Pablo muy bien, que parte de una hoja central, el diseño, que se va ramificando de forma simétrica, pero que a su vez va metiendo también elementos asimétricos que crean una armonía, pues, estudiada. Al final esto es una armonía estudiada. No es colocar piezas bordadas a libre albedrío. Una vez que ya tenemos el diseño, vamos a empezar a bordar. Montamos el bastidor con las lonas, con los algodones, hacemos el diseño en un papel que picamos y luego estarcimos con carbón o con cualquier otro material. De esta forma queda el diseño. Perdón, porque el vídeo se para un poco. De esta forma queda el diseño en un fieltro que se coloca y que es sobre el que se va a bordar las piezas en oro a realce. Este fieltro luego se le coloca también debajo otro tejido para darle mayor volumen y se van cosiendo. No vamos aquí a hablar mucho del bordado en oro porque hay expertos y demás, pero bueno, el oro, el hilo metálico de oro, no se puede o sobrepasar el tejido que se está poniendo o tenderlo sobre esa pieza, como en este caso que esta mujer está tendiendo el hilo de oro y no atraviesa el tejido, va dando pequeñas puntadas fijando ese hilo. Como he dicho anteriormente, los hilos metálicos están constituidos por un alma de seda y una laminilla que la entorcha. Esta laminilla es metálica. Suele tener plata y otros metales, y en caso de los hilos metálicos dorados, una capa de oro. Por lo tanto, estamos hablando de que son materiales frágiles, de que estamos hablando de seda y de una lámina metálica. Ya en un mismo hilo tenemos dos elementos un poco, ¿cómo decirlo?,
que chocan, ¿no? Además, si adornamos esas piezas bordadas con lentejuelas, con canutillos, con espejuelos, eso tiene un trabajo considerable. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta ese trabajo que se ha hecho anteriormente. Canutillos de lentejuela. Y una vez que ya se tiene la pieza en los bastidores individuales, se recortan y se pasan al tejido definitivo. Y luego se confecciona la pieza. Pero también tenemos bordados que no son en hilo de oro, sino matizados en seda. Es decir, cogemos ese hilo de seda y vamos con diferentes tonalidades creando la ilusión óptica, por así decirlo, de que es una pintura. Esto es un bordado en seda, que intenta recrear los volúmenes de la pintura de Zurbarán. Eso en cuanto a lo que es bordado, pero es que una pieza, un manto, tiene más cosas. Tiene un tejido, tiene un encaje. Es que a una virgen se le ponen encaje de algodón, de lino, de seda. ¿Qué hay detrás de todo eso? Un estandarte tiene una cordonería. La cordonería en ocasiones es manual. ¿Cómo se realiza un encaje a la aguja? ¿Alguien lo sabe? Esto es un encaje de Alençon. Se pica el dibujo en una cartulina y se va realizando poco a poco todo lo que es primero el contorno del dibujo y luego el fondo en tul. Y todo eso está hecho a mano. Imaginaros un encaje de una virgen de 5 metros, el encaje por 18 centímetros, hecho a mano. ¿Cuántas horas ha estado esa mujer realizando esta pieza? Para que ahora vengamos nosotros y hagamos así. Y, que no hay dónde guardarla. Pues bueno, ya veremos. Déjala aquí. No, si la Virgen con una vuelta aquí cortamos. A mí me parece un auténtico disparate. Esto es una comparativa para que veáis una moneda de 2 céntimos con el trabajo que esto tiene. Esto está hecho a mano. Encajes a bolillo. Esto también es un trabajazo. ¿Cuántos pares de bolillos necesita, en este caso este hombre, para realizar un fondo de malla? Y es un fondo de malla sobre el que luego, a lo mejor, se bordan piezas para que sea una toca de sobremanto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de conservación de esa toca de sobremanto? Que nos fijamos en el bordado y decimos, ¡ay! La pieza del bordado. Recortamos y la malla se va. Pues hay trabajo de este señor que se ha ido. Es historia la que se va. Son materiales los que se van. Que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La cordonería. Dentro de todo esto, la cordonería es como lo último. Ya, bueno, ¿quién se acuerda de un cordón? Un cordón pues se sustituye y ya está. Pero es que esto también está hecho a mano. Es que este señor también lleva 60 años trabajando para hacer un espigado de un cordón del Cristo. Como valor documental, vamos a traer este ejemplo que nos llegó ayer mismo por medio de las redes sociales, del Museo Tesoro de la Concepción de la Orotada. Esto es un pecherín, lo que veis ahí a la izquierda, un pecherín de un traje a la francesa, un traje que se utilizaba en el siglo XVIII aproximadamente. Pues no solamente el pecherín, sino todo el vestido, lo donó una señorita a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento, con ese vestido, se hacen casullas. Entonces, ahí es verdad que hemos destruido una pieza porque era un traje y ahora es una casulla y me parece que era algo más, pero bueno, no estoy seguro. Pero hay un valor documental. Hay un escrito donde dice que esa señorita dona un traje en seda, espolinado, en seda amarilla, con sedas polícromas de colores, con hilos metálicos plateados, y del cual se hacen una serie de casullas.
Valor histórico y documental. Entra un poco también dentro de lo mismo. Es decir, ¿cuántas hermandades tienen documentos de dónde se compra un tejido, de cuánto cuesta, de cómo se trae? Porque creo recordar que la Capaz del Carmen venía, tienen en el Carmen hasta los billetes de tren para traer el tejido o algo así, creo recordar, ¿no? Entonces, eso es valor de esa pieza. Que si ya no está ese tejido, eso pierde un poco de validez. Hasta aquí la primera parte, ¿vale? Espero que os hayáis hecho un poco a grandes rasgos de la complejidad de los tejidos. Y ahora vamos a hablar del almacenaje, y de la conservación de los tejidos. Me voy a centrar en lo que es almacén y exposición de cara a hermandades. Lo vamos a comparar también un poco con museos, porque el ideal son museos. Entonces, entendemos que una hermandad no puede ser un museo o no tiene las capacidades de un museo, pero porque no las tenga no significa que no pueda asemejarse a. Entonces vamos a ver un poquito ahí el ten con ten que hay. Y aquí, al final, sí me gustaría, por favor, que intercambiásemos preguntas, ¿vale? ¿Qué es un almacén? Un almacén es un espacio limpio, ordenado, en el que se conservan identificados y catalogados todos los objetos no expuestos y que constituyen los fondos de reserva de una institución museística / hermandad cofradía. Partimos de dos premisas fundamentales. Espacio de almacenaje. En muchas ocasiones el espacio es reducido, viene con unas condiciones determinadas, hay una columna en medio de la sala que no se puede quitar, pues habrá que aprovecharla también. Y la segunda premisa, el volumen de los tejidos. ¿Sabemos cuántos tejidos tiene nuestra hermandad? Hablo de los miembros de junta y los que tratan con estas piezas. ¿Qué tipologías hay? ¿Cuántas hayas? ¿Hay 5 encajes? ¿Y en la junta anterior cuántos había? ¿3? ¿O había 8? ¿Se ha perdido alguno por el camino? ¿Se ha comprado alguno? Todo esto es importantísimo a la hora de plantear un mínimo plan de conservación, de almacenaje y de manipulación. Falta de espacio. Aquí vemos un almacenaje de una hermandad. Cajas de plástico, 3 sillas, una barra de este tamaño con 18 túnicas. Luego, si se rompe una, diremos que por qué se ha roto. ¿Cuántas piezas tenemos? Si es que ellos no sabían cuántos pañuelos guardaban en una caja. 3, 4, 8, pues había 12. Importantísimo, la conservación preventiva. Lo voy a leer. Hay que tener en cuenta la extrema fragilidad de los materiales que constituyen las piezas textiles. Creo que esto ha quedado patente durante este ratito que llevamos hablando, ¿no? Por ello, la conservación preventiva es fundamental para evitar y retrasar los posibles daños que éstas puedan sufrir con el paso del tiempo. Esto engloba los sistemas de almacenaje, exposición y manipulación. Y ahí es donde entran las hermandades. Ahí es donde entramos nosotros. Ante el desgaste natural no podemos hacer nada. Ante el almacenaje, la manipulación y la exposición, sí. De hecho, tenemos mucho que hacer. Lo primero que planteamos, identificarlo. Vamos a crear un código de siglado. El siglado es simplemente eso, crear un código que se cree no solamente para las piezas textiles, esto puede ser para la orfebrería, para lo que sea. Porque hay una necesidad de que esa pieza pertenezca a la colección nuestra. En este caso, RR hace referencia, los primeros 2 dígitos, hace referencia a la Hermandad de la Redención.
El segundo, a la tipología de textil. Un encaje. ¿Qué es un pañuelo? P. ¿Qué es una saya? S. Por ejemplo, un ejemplo. Y la última parte, la última parte del código, que haga referencia al número de pieza que es. Dentro de esa tipología, dentro de esa colección, de esa hermandad. Ficha de identificación. ¿Cuántas hermandades aquí tienen ficha de identificación? Catalogación. ¿Cuántas hermandades en Córdoba tienen? ¿Cuántas hermandades en Sevilla? En Albacete. Esta es una ficha tipo que proponemos y que consta de 3 partes. ¿Cuál es más importante que la otra? Las 3. Lo primero, los datos identificativos. Por lo menos proponer de quién es, qué es, las medidas que tiene. Porque, volviendo a lo anterior, si tenemos un encaje que antes medía 5 metros y ahora de repente mide 3 y no hay nada catalogado y no se sabe, y no es que esto me han dicho que siempre me dio 3, no es que esto me han dicho que medía 6 al principio, vamos a catalogarlo. ¿Qué hay? 3 fragmentos que miden 1,5 o 3 fragmentos que miden 1,5 y sabemos lo que hay. Segunda parte, la forma de ingreso en la colección. ¿Ha sido una donación? ¿Ha sido una compra? Esto se hacía ya cuando se guardaban los tickets del tren que trajo el tejido de la Virgen del Carmen. Es decir, ¿ha sido una compra? ¿Dónde? ¿Cuánto costaba? ¿Ha sido una donación de quién? Que quede reflejado eso, que es parte documental. Tercera, y no por ello menos importante, usos y préstamos que se le da a esa pieza. Últimamente está muy a la moda eso de, oye, ¿me prestas tu manto? Oye, ¿me prestas tu saya? Y van de una ciudad a otra. Y el manto a veces tiene una rejita. ¿Y qué ha sido? ¿Cuando se ha llevado? ¿Ha sido cuando se ha puesto? ¿Ya la llevaba? ¿Ha sido cuando la he cogido yo? Todo eso es fundamental, ¿eh? Que creemos que no, pero... ¿A que no prestamos las imágenes? Pero a la orfebrería sí. Los tejidos también. Cosas con las que estamos más habituados. Tiramos para adelante. Por lo tanto, es fundamental identificar la pieza correctamente. Esto nos va a ayudar a manipularla mejor. Si tenemos una ficha de identificación, hemos creado, esto es más al final, es decir, después de un almacenaje, con una funda, con una caja, con lo que sea, con una ficha, si queremos coger el encaje de aplicación que tiene flores dobles en los bordes, pues sabemos con su fichita y con su foto dónde está. Y no tenemos que rebuscar entre los 15 que tiene. Manipulación. Usar guantes. Parece una tontería y en esta foto hay 2 personas que no lo están utilizando. Mal. Usamos guantes. ¿Por qué? Porque hay veces que en una propia hermandad se ha estado limpiando plata y han dicho, oye, que necesitamos gente para coger el manto. Con las manos negras hemos ido al manto. Grasa, manchas, todo. ¿Y luego el problema de quién es? ¿Luego el problema para quién es? Importante a la hora de manipularlo, no crear tensiones en el tejido y que si es una pieza grande, que por favor, una pieza grande hablo de una saya incluso, no un pañuelito, que por favor nunca la lleve una persona sola. Condiciones ideales de un almacenaje. Temperatura, que no supere los 20 grados, ya que una temperatura alta junto a la humedad favorece el ataque biológico. La humedad. Las fibras textiles son muy higroscópicas, es decir, con la humedad se hinchan, con el calor se contraen. Todo esto va ejerciendo unas tensiones que debilitan el tejido. Si hay fluctuaciones de humedad, ese tejido se va a debilitar más. Intentemos controlarlo. Luz. Vamos a evitar la luz. En un almacén normalmente se está apagado y no pasa nada. Pero en las exposiciones, no más de 50 luces. Es que no se ven. Bueno, pues vamos a ponerle un poquito más. Pero cuidado
con lo que le ponemos. No le podemos poner un foco a esta distancia, porque se nos va a quemar esto. Y eso es irreversible. Hay LED, eso daría para otra charla, pero bueno. Ventilación. De vez en cuando es bueno ventilar y airear para que no se condense la humedad. Ahora voy a hablar de armarios estancos. Obviamente un armario estanco es para que no entre polvo y suciedad. Pero si cambiamos al Cristo 10 veces al año, pues 10 veces que se va a abrir. Por lo tanto, bueno, bien, se está ventilando. Mobiliario. 2 tipos de mobiliario. Planero y armarios estancos. Los planeros no son ni tan caros, ni tan costosos, ni una locura. Decía, además, los planeros pueden ser de metal forrado, de madera forrada. Lo podemos hacer a medida. Que la saya más grande mide 1,20. ¿Puedo poner un planero de 1,20 para que la saya esté en plano? Sí. ¿Cuántas cajoneras necesito? ¿3? ¿4? ¿5? 18, las que sean. No es, de verdad que no es tan costoso, ¿eh? El ideal sí puede ser costoso, pero que con lo que hay materiales que van a ayudar a mantener un poco mejor las condiciones de ese mobiliario. Soportes expositivos. Sí. ¿Por qué has dicho forrado el metal o la madera? Vale. El metal y la madera se forran porque emanan unos gases nocivos para las fibras textiles. Entonces, lo mismo que el papel de seda cuando se pone amarillo, eso es porque está emanando ácido. Eso pasa a la fibra y las resquebraja, las debilita, por lo tanto, se cambia el papel de seda y vuelve ya otra vez el ciclo normal. Si tenemos un fajín en contacto con una madera, los formaldehídos de la madera pues van emanando esos vapores y afectan a la fibra. Por lo tanto, protegerlo con un Melinex, con sábanas de algodón, etc. Eso ahora vamos hablando. Los soportes. Lo importante de los soportes es que nos proporcionen orden, además de estabilidad a la pieza y que el tejido descanse sin tensiones. Obviamente esta fotografía es un ideal del Museo de Tejidos y Tapices de Toledo. Pero ¿por qué no podemos nosotros intentar hacer algo así? Si hay hermandades que tienen 5 metros de pared y por meter una túnica más las tienen a todas las túnicas así. Vamos a meter una menos y las tenemos las 4 que tengamos mejor. Estructura de los soportes de forma general. Un soporte rígido, interno, un material de aislamiento, precisamente por eso, para evitar los vapores que pueden emanar, las maderas, metales, cartones tipo cartón pluma, también se amarillea, eso también hay que protegerlo. Material de relleno, que sea acolchado, que el tejido no sufra tensiones, un material de acabado, una tela y una funda protectora para evitar que le entre el polvo. ¿Qué pasa? Tejido de gran formato, tejidos planos de gran formato, mantos bordados. ¿Cómo los tenemos expuestos? ¿Cómo los tenemos guardados? ¿Quién lo pueda tener así? Con 4 argollas y una barra. Si os fijáis, este manto no tiene muchos años y tiene unos problemas derivados del almacenaje, de la posición, bastante alarmantes. Bueno, alarmantes tampoco, pero ahí se están creando unos pliegues y unas arrugas y unas tensiones, sobre todo arriba, que eso hay que revisarlo. Porque si el manto tiene 3 años, a ver si de aquí a 10, ¿cómo está? Por tanto, podemos hacer un soporte plano, un soporte cilíndrico, que va a ir de la misma manera. Aislado, con su guata como soporte de relleno, con su tela y con su funda protectora. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de soporte cilíndrico? Que tenemos que tener muy en cuenta el grosor del tejido, los metros que tiene ese tejido,
para en función de eso hacer y mirar el grosor, de ese cilindro que vamos a colocar. Porque ¿de qué me sirve decir, no, enrollamos en un soporte cilíndrico un manto de 5 metros y el soporte cilíndrico es así? Pues estamos creando más problemas. Tejidos planos de mediano y pequeño formato. Un ejemplo. Esto sigue estando lo mismo, es decir, su soporte rígido, su aislamiento, su guata, su tela de acabado, debidamente identificado con su funda y la ficha de identificación en la esquina. ¿Qué permite esto? Que tengamos así, digamos, en este planero que hay 3 encajes. Me interesa este. Vuelvo a guardar y al cajón. Si son de muchos metros los encajes, por ejemplo, pues a lo mejor es cuestión de darle un poquito de formita de manera que no gire sobre sí mismo en muchas ocasiones. Pero la idea es la misma: soporte rígido o semirrígido con su aislamiento, aguata, tejido y funda. Para los tejidos tridimensionales se pueden hacer perchas, pero no perchas de alambre de la tintorería. Vamos a invertir un poquito en amoldar una percha a una túnica que no cree tensiones. Pero mucho cuidado, no se puede colgar todas las piezas tridimensionales, solamente las que estén en buen estado, porque si tenemos un desgarro aquí y si encima la colgamos con una percha de alambre, pues el desgarro va a ser mayor y va a pasar de una pieza a otra. Y siempre del derecho. No sé si, más que en hermandades, quizás en parroquia, que las casullas se doblan del revés y se deja visto el forro, y dentro, que es lo que está el tejido, está ahí ejerciendo un desgaste. Tercera parte. Pregunta frecuente. Aquí ya vamos a entrar un poquito en el debate, si os parece, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con las arrugas que aparecen en los tejidos? Depende. ¿Se puede planchar? Yo diría que no. ¿Qué tipo de pieza tenemos? ¿Un encaje que está arrugado? Pues vamos a darle humedad para que la fibra textil se vuelva flexible y lo vamos a alinear. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, a lo mejor, pues son procesos que debe hacer un especialista, sí, pero hay diferentes métodos. Es que el terciopelo tiene arrugas. Lo plancho, no, porque vas a chafar el pelo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a intentar también darle un poquito de humedad. Vamos a ver. A mí bordadores me han dicho eso también, ¿eh? Me han dicho, no, un poco de humedad y le da. Estupendo. ¿Cómo eliminamos la cera? De forma general y con mucho cuidado, con calor puntual y mucho papel absorbente, de forma de que la cera no penetre en el tejido. A nosotros nos cuentan mucho lo de el método de la cucharita, que es dar calor y con la cuchara quitar la cera. Y la verdad que todavía no entendemos la eficacia de eso. Cada día nos cuesta más. Porque a nosotros nos cuesta muchas veces quitar la cera de una forma más correcta, no entendemos la cuchara. Le entendemos cuando vemos los resultados de eso, que es completamente un pelo quemado, un pelo chafado en terciopelo, o si no es terciopelo, un ligamento súper estropeado, y que la cera ha penetrado no solamente en el tejido, sino en el tejido de refuerzo que se le pone a la tela a la hora de bordar. Y ya eso, ¿cómo se quita? Si eso está encolado, si eso es que no hay forma. Ojo con el terciopelo, que se puede chafar. Esto es después de quitar cera, ¿eh? Y de estar todo el mundo contento. Esto es otra forma. ¿Cómo limpiamos los bordados? Por favor, con cepillito, bicarbonato y harina, no. Es lo único.
Por favor, no. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al principio, el hilo metálico es un alma de seda con una laminilla entorchada. A lo mejor me repito, pero cuando salgáis de aquí, el hilo metálico es una alma de seda con una laminilla entorchada, con una fina capa de oro, que si friccionamos, perdón, lo que hacemos es llevarnos esa capa de oro. Muchas veces pensamos que un bordado que está en plata es antiguo, porque está en plata. ¿Pero por qué está en plata? Porque nos hemos llevado el oro, no porque se ha bordado en plata. Hay bordados mucho más antiguos en conventos que están en perfecto estado. ¿Por qué? Porque nunca se han fregado, así. Tampoco jabón verde, agüita, para aclararlo. Por favor, no. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se me ha olvidado una diapositiva, perdón. Puntualmente aspirarlo. Vamos a quitarle el polvo de vez en cuando, lo aspiramos, siempre protegiendo el tejido, vaya a ser que haya alguna lentejuela, algún canutillo que esté más debilitado y que lo podamos succionar. Ahora, no vamos a hacerlo con una aspiradora para alfombra, porque no es eso tampoco. En caso de duda, a los profesionales. Nosotros, en Cirta, ¿cómo lo limpiamos? Pues con bastoncillos de algodón y poco a poco, con mucha paciencia. ¿Con disolvente? Sí. ¿Qué disolvente? Depende. Porque no es lo mismo la suciedad en un bordado creada por una vela que la suciedad creada por el paso del tiempo, que la suciedad grasa. Es que no es lo mismo. Entonces hay que hacer diferentes pruebas. No hay una fórmula mágica. A nosotros es que nos lo preguntan mucho. ¿Cómo limpio los bordados? A ver, yo te puedo decir cómo lo limpio yo. Y cómo he limpiado este. Pero yo no sé el que tú tienes en tu casa, cómo va a salir. Y lo que no me quiero hacer yo responsable de que tú te cargues eso. Entonces, también, ante la duda, a los profesionales. ¿Cómo se debe almacenar una saya? ¿Así? Tampoco. ¿En perchas que la cojan y que estén ejerciendo presión? No. Además, ahí tenéis las marcas de las perchas, en un terciopelo. Luego no queremos que a la Virgen se le vean marcas, pero durante todo el año la vamos a tener así colgada. Pues, ¿qué hacemos? Pues ponerle joyas. Para quitar esas marcas, pues le ponemos joyas. Pues muy bien. ¿Cómo las podemos almacenar? En plano. Problemas, falta de espacio, tal. Sayero, también hay sayero. ¿Qué tipo de sayero? Ahora lo vamos a hablar porque eso lo hemos puesto un poco más en exposición. ¿Cómo se deben almacenar las túnicas? Lo que hemos dicho antes. En perchas de alambre, por favor, no. Si se le ha caído un botón, alguna camarera seguro que sabe coser un poquito un botón y ponerlo bien. No vamos a hacer así y ponemos un imperdible y creamos tensiones. Es que, miren dónde está la costura de esta túnica. Tampoco es bueno ni cajas de plástico que condensan la humedad, ni fundas de plástico. Por lo tanto, fundas de algodón o fundas de materiales transpirables. ¿Cómo se almacena un manto? ¿Lo tenemos en un cilindro y lo colgamos? No es una mala opción. Depende también del manto. Está muy bordado, es liso. Lo que sí no se puede almacenar, sí. Uno encima de otro, en unos cilindros sin proteger, de un diámetro muy chico y que además están muy pegados al techo y dificultan la manipulación de esas piezas. Porque para coger el último manto tengo que quitar primero todos y luego ponerlos. Solución que a lo mejor se puede dar: protegerlo, hacer un cilindro más grande, como hemos dicho antes, y en vez de que sean dos tornillos como en la diapositiva anterior, pues que haya un soporte cilíndrico que se pueda poner y quitar, de forma de que, bueno, podamos manipularlo mejor. ¿Se puede doblar un manto? Sí. Si no hay más remedio,
Vamos a hablar de los mantos lisos. Un manto bordado, por favor, no doblarlo en 4 ni en 8. Pero un manto liso, ¿por qué no? Siempre y cuando pongamos un relleno en cada doblez para que no se marque y no se creen cortes con el paso del tiempo, pues bueno, podría ser una opción. La forma ideal de almacenar un manto. Bueno, forma ideal tampoco, pero dentro de lo malo, lo mejor. Medio cilindro protegido, de forma de que caiga por los dos lados el peso repartido. Lo ideal ya es que no caiga del todo, sino que se cree una especie de pirámide con el medio cilindro, de forma de que descansen los bordados en esos planos inclinados. ¿Por qué no hay foto? Porque no he encontrado. Básicamente. Que a lo mejor hay alguna, pero no he encontrado. ¿Cómo deben exponerse las sayas? Sayero. Tenemos los sayeros. Pero ¿cómo tenemos los sayeros? Un sayero de metal con con unos bordes afilados y cortantes no valen. No valen porque hacen daño. Vamos a intentar adaptar el sayero a las necesidades que tenemos de la pieza y por supuesto vamos a elevarlo del suelo porque sabemos que la humedad viene por el suelo, se crean cercos, entonces vamos a elevarlo y vamos a inclinarlo un poco de forma de que el peso no caiga completamente, sino que se reparta un poquito más. ¿Cómo se puede también exponer? En un plano inclinado. Lo único que pasa es que es verdad que a lo mejor dentro de las dependencias de una hermandad es más dificultoso. Que esto para una exposición puntual pues es una solución buena. ¿Cómo deben exponerse las túnicas? Pues lo mismo, buscar acondicionar esos soportes, que no creen tensiones en los hombros, que aquí es donde primero empieza a romper. Le podemos meter unos soportitos aquí en los brazos para que, si están bordados esas piezas, para que el peso no caiga completamente, pues sí se lo podemos poner mejor. Que a lo mejor dice la gente que queda como un espantapájaros, pero es que ¿en qué nos quedamos? ¿En lo que dice la gente o en la conservación de nuestro patrimonio? Yo lo tengo claro. Y lo que diga la gente. ¿Cómo deben exponerse los mantos? Obviamente, como hemos dicho antes, con argollitas, con 4 argollas, un manto de 200 kilos. No. Solución, velcros y planos inclinados. Volvemos a lo mismo. Dificultad, vale. El manto de la Esperanza de Triana está en el museo, está sobre el pollero de la Virgen. ¿Es correcto? Es correcto si no está todo el año. Como tiene 2 y luego tiene en la otra parte del museo un soporte plano para el otro manto, pues si se van rotando, bien, porque si no creamos deformaciones en el manto. ¿Se deben de cambiar los forros de los tejidos? Cuidado, mucho cuidado. Esta es una pieza que nos llegó que tenía estas alteraciones, estas arrugas, y decíamos, hay que ver esta pieza, hay que ver esta pieza, hay que ver esta pieza. ¿Por qué era? Porque el forro era así de chico y la pieza era así de grande. Y todos los cortes que tenía venían derivados de ese forro. Por lo tanto, ¿quién los va a cambiar? ¿Cómo los va a poner? Vamos a hacerlos bien. ¿Qué hacer cuando una pieza está muy deteriorada y se le quiere seguir dando uso? Lo primero, aunque se me echa la gente encima, vamos a dejar de darle uso puntualmente. O vamos a darle un uso puntual. Vamos a restringir ese uso que le damos. El uso que le demos, que sea lo más correcto. Manipulación, almacenaje, exposición. Vamos a intentar no ponérselo para una salida procesional, que sufre mucho. Vamos a ponérselo para oculto. Si no, intervenirla. Vamos a usarla hasta que podamos y en el momento de que digamos, mira, hemos recaudado ya dinero, es el momento de intervenirla.
¿Por qué? Porque si no, nos la cargamos. Y nosotros partimos de la premisa de que lo que queremos es crear patrimonio y no destruirlo. Esto es un proceso de una consolidación. ¿Por qué vamos a tirar un tejido cuando se puede consolidar? Aquí tenéis un ejemplo. Volvemos a lo pasado. ¿Por qué no hacemos un pasado de forma sistemática? Pues por todos esos valores que tiene una pieza textil de las que hemos hablado al principio. Ya eso nos está dando pues que el tejido es una entidad en sí. Consecuencia de los pasados, en muchas ocasiones, pues que tenemos un poco de pastiche, por así decirlo. Cuando ese hilo metálico que se compone de un alma de seda, de una laminilla entorchada, pierde esa laminilla, cuando se lleva a un taller de bordado, por regla general, esa pieza o desaparece o medio desaparece y se pone hilo nuevo. Fijaros ahí el palio de Victoria de la Cigarrera, lo raro que queda un poco y cuánta pieza original se ha perdido. Por supuesto, alteramos el diseño con un pasado mal hecho. Hay pasados que sí están justificados, pero un pasado por capricho, porque tengo un faldón negro y lo quiero poner en rojo añadiéndole una cenefa, permitirme que me extrañe. ¿Qué es lo que pasa? Que si se ha desvirtuado el diseño, porque conlleva una desvirtualización, pues a lo mejor sí se puede intervenir. Si la pieza no está intacta original y se ha desvirtuado de una forma bastante llamativa, ¿por qué no intervenirlo? ¿Por qué no realizar un traspaso de los bordados? Pero con cuidado también. ¿Qué hacemos con los tejidos que tienen pérdida puntual material? ¿Qué hacemos con una talla que tiene craqueladura? ¿La fijamos y la reintegramos o hacemos lo que podemos? Pues con los tejidos lo mismo. Si tiene una pérdida, una saya puntual, no se podrá fijar y consolidar eso en vez de traspasar con lo que sufre una pieza. ¿Cómo se debe actuar cuando se moja una pieza por la lluvia? Por ejemplo, un manto. Sería conveniente, y aunque sea mucho trabajo, bajar inmediatamente el manto, ponerlo en plano y ayudar de ventiladores de aire no caliente. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en el pollero, los polleros que tienen las curvas, ahí se va... el secado no es homogéneo. Las partes hundidas van a secar después que las partes que están sobre el pollero. Y eso va a crear cercos, va a crear manchas y va a haber más humedad ahí concentrada en piezas de bordado que tienen cartulina, que tienen papel, que tienen... etcétera, etcétera. ¿Los encajes se pueden lavar? Como premisa general, no. Porque son muy delicados. Más si hablamos de encajes manuales, que hemos visto a la señora haciendo el encaje de Alençon. Sí se pueden someter a una limpieza acuosa de forma puntual, utilizando los materiales idóneos y apropiados. Vuelvo a lo mismo de antes. Ante la duda, a los profesionales. ¿Por qué? Porque un tejido cuando se moja coge hasta 10 veces su peso. Si tenemos una pieza deteriorada y la mojamos, esa pieza puede correr el riesgo de desaparecer. Además, como hemos dicho al principio que no se puede planchar o que no se debe de planchar, ¿qué hacemos si se arruga? Nosotros lo que hacemos es alinear una línea muy puntual, controlando las tensiones que hay dentro de ese tejido, pero controlado. ¿Cómo se guarda un encaje? Pues lo que hemos dicho anteriormente. Un soporte cilíndrico que lleva su aislamiento, su relleno, la funda de acabado, la tela de acabado y la funda protectora.
Y eso, a su vez, está metido en una caja que es de cartón libre de ácido para que el cartón no emane esos vapores. A lo mejor, visto así, puede parecer un poco rococó, rocambolesco, lo que queráis, pero no es tanto. Y esto no cuesta trabajo, ¿eh? No cuesta trabajo. Es trabajo, pero que no es una cosa desorbitada. ¿Cómo se guardan otros elementos? A lo mejor se pueden hacer cajas diseñadas específicamente para esos elementos. Esto es un cordón del siglo XVIII de Canarias que iba a la basura y que después de intervenirlo le realizamos un soporte de almacenaje adecuado a las necesidades de la pieza. ¿Por qué? Porque si lo devolvemos en una caja cualquiera o en una bolsa, en la misma bolsa que vino, no se le da importancia. Al final no se le da importancia. ¿Y qué pasa? Que después de la intervención va a acabar en la basura. Nosotros también siempre decimos que es fundamental invertir un poco en el futuro, porque si no, gastarte un dinero en intervenir algo para luego volverlo a las mismas condiciones es tirar el dinero. Y hasta aquí lo que yo tenía que contaros, que yo me haya preparado. Ahora soy todo vuestro. Si queréis alguna pregunta. Bueno, pues veo que no os atrevéis a preguntarle, pero yo sí me voy a atrever a preguntarle. Pablo, lo siento, pero Cádiz es una ciudad que tiene un ambiente con mucha humedad. ¿Alguna recomendación para este ambiente tan húmedo, aparte de todo lo que hemos visto? Lo primero, estudiar la humedad del sitio. Es decir, si está dentro de una vitrina donde hay mucha humedad, colocar deshumidificadores puntualmente mientras se arreglan problemas de humedad, pues está bien. Pero si los problemas no se atajan de raíz, a la larga vamos a seguir teniendo esos problemas. Entonces, humidificadores puntuales, está bien. Vamos a aislar las paredes con lo que podamos. Vamos a intentar también no pegar nada a las paredes y elevar las cosas del suelo. Como he dicho con los sayeros para las sayas. No vamos a poner la saya en contacto con el suelo, por mucha alfombra que lleve, por mucha moqueta. Vamos a elevarlo un poquito y bueno, así algo se podrá ir haciendo, algo. Pero el problema de raíz hay que atajarlo. Que sé que cuesta mucho, que es costoso, que es laborioso, pero bueno, se puede poco a poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Allá al fondo? Pablo, he visto ahí como una especie de un calefactor pequeñito cuando has limpiado la cera con el papel absorbente. Eso que lleva... Eso es una espátula térmica. Una espátula térmica. Eso es una espátula térmica en la que controlamos los grados que queremos darle al tejido y que vemos necesario, que regulamos para poner los grados necesarios para retirar la cera sin dañar el tejido, perdón. Pero esa espátula está en contacto con el papel. Esa espátula está en contacto con el papel. El papel absorbente, de forma de que cuando reblandece la cera no penetra, sino que lo absorbe ese papel absorbente. ¿Alguna más? Pues nada, Pablo, muchas gracias. A vosotros. Y el aplauso correspondiente. Y te hace entrega el presidente del Consejo de un obsequio. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias Pablo por esta charla que nos ha dado, que bueno, nos hemos llevado varios tirones de orejas, ¿no? Es todo, porque aquí el que no nos hemos sentido aludido, ¿no? Que nos sirva de punto de partida, de punto de inflexión para
para comenzar a cuidar aún más nuestro patrimonio, ¿no? Y el que nos han dejado y el que debemos de dejar. Eso, hay varias cosas ahí que hay que tomar en cuenta y anotarlo para así mejorar. Y bueno, y como siempre, ante la duda, al profesional. Esa es es lo mejor, en todos los aspectos, ¿no?, de su vida. Pues nada, agradeceros vuestra asistencia. Simplemente pues recordaros que ya la siguiente charla de formación es el 20 de mayo. Una charla también que nos la dará un profesional como es Francisco Pineda, que ya estuvo el año pasado con nosotros, y sobre la protección de datos en el ámbito de las hermandades y cofradías. Será una charla interesante y bueno, y que debemos de tenerlas en cuenta. Que tengáis un buen resto de Cuaresma que nos queda, que es poco ya, disfrutéis de ella y por supuesto una mejor Semana Santa y cultos y trius, quinarios y besamanos y besatinos. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo 20 de mayo y si no esta Cuaresma por la calle, como dicen los políticos.